El siguiente podcast es una producción de Siembra. Te invitamos a escucharlo, a compartirlo y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Siembra, compartir conocimientos, enriquece el futuro. Para informarte, analizar y conocer nuevas miradas sobre nuestra realidad, sumate a la comunidad Siembra. Conoce nuestros contenidos y podcasts en siembrasur.uy y todas nuestras redes sociales. Siembra, compartir conocimiento enriquece el futuro. Desde Siembra, desde una perspectiva de izquierda, nos interesa sumar la mayor cantidad de miradas posibles sobre la realidad nacional. Hoy el tema es la situación de la educación, desde el grupo de trabajo de Siembra. Pablo Caggiani, el maestro Pablo Caggiani, la maestra Sofía Talbotier y el profesor Gabriel Chirichi hicieron un trabajo sobre exactamente lo que veníamos diciendo, la situación de la educación. Desde el 2020 hasta hoy han cambiado muchas cosas en la educación. Por eso con la maestra Sofía Talbotier, que es maestra, ha sido maestra comunitaria, tiene una especialización en escritura y alfabetización en la Universidad de La Plata, está cursando la maestría en teorías prácticas de la educación de la Universidad de la República. Hoy es maestra en una escuela en Malvin Norte y trabajó en la Unión con adultos que quieren terminar la primaria. Nada más ni nada menos que ir a la cuna. Venís de clases, o sea que sí, de la escuela. La vivencia de la educación la tenés palpable absolutamente. Día a día. Cuando asumió este gobierno dijo que la educación era un desastre, vamos a decirlo así, pero tenemos estudios técnicos que dicen que no, que hubo grandes avances. Sí, en realidad viene siendo una idea muy abonada durante mucho tiempo, esta idea de que la educación está en crisis, una idea que a veces cala como bastante hondo, pero si rascamos, capaz que no encontramos tanto sustento. Es decir, las evidencias muestran que han habido avances en los sistemas educativos, han habido avances en nuestro sistema educativo y en las políticas educativas han impactado positivamente hace ya unos cuantos años que venimos recogiendo como avances. Aún así vemos y reconocemos que existen todavía desafíos persistentes. Eso va a ocurrir siempre en lo educativo, vamos a sentir esta necesidad de continuar avanzando. La idea de que la educación está en crisis a veces no tiene sustento porque es como esta cuestión de que siempre esperamos más de la educación. Estamos como sintiendo que estamos en el debe, pero en realidad sabemos que hemos ampliado muchísimo la cobertura, hemos ampliado también las propuestas que tiene la educación en relación a las propuestas hacia las infancias, las adolescencias. Han habido un montón de avances, pero claro, sentimos que no alcanza. De todas maneras, vamos a ser llamados siempre a una cuestión de desafíos en relación a lo educativo. Lo educativo siempre va a tener algo para mejorar, siempre va a tener cuestiones a mejorar, pero lo cierto es que cuando esta idea de la crisis no se sustenta debidamente, es difícil ver exactamente dónde está el problema y es difícil ver qué solución, por lo tanto, proponer. Sofía, en el 2020, ¿se paró el avance? ¿Hubo retroceso? ¿De qué hablamos? Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que en base a esta idea de la crisis han habido unas propuestas que tienen que ver, unos cambios en las políticas educativas que tienen que ver con un cambio en lo curricular, que tiene que ver con un retroceso en la adjudicación de recursos para lo educativo. Hay un recorte presupuestal fuerte. Ha habido también un cambio en la normativa, ¿sí? Vinculado a las leyes, en especial con grandes cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración en relación a lo educativo, y también ha habido un
particular lugar que se le ha dado a los docentes en relación principalmente a la participación. Y hay un lugar particular de entender la participación, hay una forma particular de entender la participación de la ciudadanía en general y de los colectivos que están involucrados en los temas educativos. Entonces, han habido cambios y entendemos que, habría que meterse un poquito en ellos uno a uno, porque no estamos viendo y evidenciando que estos cambios realmente vengan a solucionar lo que nosotros creíamos que seguían siendo los desafíos persistentes en relación a lo educativo. Mi visión es que los cambios, los resultados de estos cambios los vamos a ver en general dentro de unos años, pero que hoy cada familia que tiene un hijo, una niña, un niño en inicial, una niña, un niño en primaria, en secundaria, los está sintiendo, pero no se están viendo para afuera. Bueno, los está quizás escuchando, pero no sé si los están vivenciando en los centros educativos. Es decir, se está dando con estas transformaciones una doble sensación. Por un lado, muchos cambios de nombres, ¿sí? Una serie de cambios que tienen que ver con la forma de llamarle a las cosas, pero por otro lado, no hay cambios sustanciales en lo que tiene que ver con los recursos para atender las trayectorias de los niños y las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes que asisten a nuestros centros educativos. Es decir, en un marco de recorte presupuestal, esta mirada que tenemos respecto a la necesidad de pensar las trayectorias educativas, sostenerlas, buscar los recursos para hacerlo, bueno, no los estamos teniendo. Sin embargo, sí estamos teniendo una transformación curricular, por ejemplo, podemos entrar un poquito allí, una transformación que en realidad tiene de base y de fondo, habla de qué es lo que queremos que y cómo queremos que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes aprendan. Es una discusión sustancial y muy importante. Sin embargo, la ciudadanía se viene enterando por la tele. No ha habido espacios reales de participación en relación a poder apropiarse de este cambio. La ciudadanía y muchas veces los docentes. Muchísimo más los docentes. Esto es una transformación que viene desde un posicionamiento muy verticalista. Es decir, las autoridades las proponen, no hay espacios donde nosotras y nosotros podamos tramitar esto, porque cuidado, no cambiamos la educación solamente en los papeles. La educación se transforma con involucramiento real, con una apropiación de los cambios, con la importancia de habitar ese tiempo que es necesariamente más lento que el apuro que tiene en este momento las autoridades de la educación por generar un cambio profundo, que es imposible de esta manera porque no estamos pudiendo tramitar como necesita un centro educativo los cambios, siendo que aparecieron muchos, miren, aparecieron los programas de cada área. Primero apareció el marco curricular, luego las progresiones de aprendizaje, luego las mallas curriculares, luego los programas para cada área o asignatura. Todo esto entre agosto y diciembre del año pasado. ¿Cómo transformar la educación con tanto para procesar, con pocos recursos y con tan poca participación? Porque, entre otras cosas, colectivos de estudiantes, sindicatos, asambleas técnico-docentes, expresaban a gritos que necesitábamos otros tiempos para poder procesar todo esto. Sin embargo, el apuro continuó. Yo creo que no hubo otra vez, capaz me equivoco, Sofía, de que se implementara una reforma así sin un plan piloto. O sea, porque por lo general había una reforma, se implementaba un plan piloto, se probaba unos años y después se iba extendiendo. Ahora fue ¡tuc! A todo.
Yo creo que no hay una sola forma. Lo que sí creemos es que es imprescindible que los directamente involucrados, los que construyen la educación día a día, se sientan parte. Y para eso los cambios no pueden ser de un día para el otro, de un mes para el otro, de un año para otro. Necesitamos, para hacer transformaciones, esto, poder entender que la educación habla de lo colectivo, habla entonces de las construcciones que no son solamente a partir de un hacer caso, sino un creo que esto es así, un creo que esto está bien, y para eso se necesitan construcciones colectivas que requieren espacios, que requieren tiempos, que requieren debates, que requieren acuerdos, grandes acuerdos. Bueno, acá no hay un gran acuerdo respecto a esto que se está proponiendo, porque no hubo discusión siquiera. La educación tiene otros problemas, además, en este momento, partiendo de la pregunta inicial. Por ejemplo, existió una pandemia que se desoyó por completo. No estamos ni siquiera diciendo, acá ha pasado algo. Acá hubo una interrupción de la presencialidad. Y esto tuvo repercusiones, las vemos en las clases. Estamos día a día construyendo, reconstruyendo desde el año pasado vínculos, grupalidad, trabajo en las aulas, trabajos con la familia. Sin embargo, para todo lo que vemos que es una repercusión de la pandemia, no encontramos más recursos. Entonces ahí hay una paradoja, ¿no? Cómo ante la imperiosa necesidad de mejorar la educación, nos encontramos con menos recursos ante desafíos que fueron muy grandes, ¿no? Absolutamente, inmensos. La pérdida del salario de docentes y funcionarios ha sido constante en estos últimos 3 años, como en casi todos los trabajadores y las trabajadoras, pero esto afecta directamente a la educación, pero además se ven frente a una situación de grupos más grandes, de lugares con precarización en lo edilicio. Uh-huh. Se ven con una batería de cosas que hace que la educación baje su nivel. Bueno, veníamos hablando de esto, ¿no? De cómo es necesario incrementar los recursos para poder sostener mejores trayectorias educativas. Pero también el cuidado porque cómo va una maestra, un maestro, un profesor al trabajo, cómo está de disponible para poder enseñar, cuántos alumnos, alumnas tienen el grupo. Todo eso incide en cómo se tramitan los saberes, en cómo estoy de disponible para atender las singularidades de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes que van a los centros educativos. Y bueno, quienes atienden, los países que atienden la situación salarial docente, sin duda saben que están atendiendo, en definitiva, la disponibilidad que tienen los docentes, el reconocimiento que requieren los docentes, y por lo tanto esto repercute positivamente en lo que termina siendo el día a día en los centros educativos. Pero la pérdida de salario, o sea, del poder de compra de los docentes, después de muchos años de aumento, una pérdida real del poder de compra de los docentes, es uno de los aspectos que van en detrimento de lo educativo, pero no es el único. Se han perdido cursos, se han perdido horas docentes. Otro ejemplo, las maestras comunitarias han perdido un mes de salario, y esto ha sido expresado, pero... Contanos, ¿qué es eso?
Y bueno, las maestras comunitarias en las escuelas son pilares para poder trabajar justamente con las situaciones donde vos ves que hay niños o niñas que por diversos motivos, bueno, necesitan un apuntalamiento para poder mejorar sus trayectorias escolares. Entonces las maestras comunitarias tienen un tiempo por fuera del tiempo del niño en la escuela, o sea, ellas trabajan ampliando el tiempo pedagógico de los niños y en un vínculo muy estrecho con las familias. Es decir, es una maestra que puede salir y estar en el barrio, trabajar en redes, comunicarse con la familia, buscar estrategias, proponer actividades para los niños y las niñas. Bueno, estas maestras, por ejemplo... ¿Y por qué nos decís que quedaron con un mes menos de sueldo? Y bueno, porque eso fue una decisión de las autoridades educativas de reducir un mes de salario. En enero ellas no cobran, entonces les terminan... digamos, lo que es su periodo laboral a fines de diciembre. Y las retoman en febrero. Y las retoman en marzo. En marzo. Las retoman en marzo. Este año las maestras comunitarias empezaron el 15 de marzo, ni siquiera el día que empiezan los niños las escuelas. Entonces, ante una tarea que es desafiante, que entendemos que es absolutamente necesaria en las escuelas, quitarle un mes de salario a las maestras repercute las maestras, en definitiva, se les complica más elegir, ¿no? No es tan fácil elegir para ellas el ser comunitarias, porque repercute justamente en que no sienten que son debidamente retribuidas por el trabajo que están realizando. Es decir, es un pilar fundamental las maestras comunitarias, sin embargo, se ven desestimuladas en la elección de la función, en tanto no se las valora como tales. Este es otro ejemplo más, es uno más. Sofía, sos maestra, Pablo Casciani es maestro, Gabriel Quirichi es profesor, y los tres trabajaron sobre la situación de la educación como un todo en el Uruguay. Sí. ¿Fue fácil? Bueno, siempre queda para más. Estamos con intenciones de continuar, hacer un compendio, intentar hacer algo accesible para la ciudadanía, para dar cuenta de lo educativo, es una tarea muy interesante, muy necesaria, pero que tiene sus complejidades, porque a veces nos quedamos hablando en nuestros términos conocidos. Sin embargo, es importante trasladar, creo que por eso es muy importante que se den los debates y que estos lleguen a la ciudadanía, porque la educación no es solamente una cuestión de eruditos en unas salas que resuelven en oficinas qué sucede en la vida de los escolares y de las escuelas, los centros educativos en general. Lo importante es abrir el debate, explicitar, ¿no?, nuestras funciones como docentes. Es importante dar a conocer cuáles son las condiciones en las que trabajamos, qué es lo que proponemos, cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, explicitar que hacemos un montón de horas que no están en los centros educativos y que eso es un desafío, que las sociedades lo integren y que los centros educativos puedan ser espacios donde en nuestro horario de trabajo podamos cumplir con cuestiones que tienen que ver con el estudio, con la planificación, que tienen que ver también con los encuentros con las familias, ¿no? Todas esas cosas que nosotros son temas que son importantes hablar y dar a conocer. Bueno, acá estuvimos haciendo como esta cuestión de hacer un repaso de lo que viene pasando y poder ponerlo en palabras. Me parece que es un esfuerzo necesario, interesante y que hay que seguirlo haciendo. Es siempre un desafío. Les recordamos siempre que Siembra es un espacio abierto, que están invitados, están invitadas a participar,
ayudar a traer sus ideas, a traer sus proyectos, a generar discusiones, a tener espíritu crítico también sobre las cosas que hablamos y conversamos. Estos documentos están a disposición en siembrasur.uy, pueden entrar, pueden leerlos, pero sobre todo, si quieren acercarse a Siembra, si quieren aportar su granito de arena en todo esto que trabajamos, son recontra bienvenidas y bienvenidos. El documento lo terminan con una reflexión que dice: una gestión que está caracterizada por 3 grandes restricciones: una restricción presupuestal, una restricción política y una restricción temporal. 3 elementos claves en la viabilidad de las políticas educativas. Esenciales, sí. Es un documento riquísimo. No se asusten por el montón de páginas porque es muy fácil de leer, pero la verdad que estas restricciones generan una situación, sigo hablando como madre, perdón, pero es notorio. Bueno, es un desafío que tenemos que enfrentar como sociedad, ¿no? Y ver cómo... ¿qué hacemos ante este escenario? Lo primero es caracterizarlo bien, por eso el esfuerzo del documento es poder identificar que estamos ante algunos problemas, es decir, es importante que los tiempos no nos pasen por arriba, que nos respetemos en relación a las discusiones que tenemos que dar y que podamos involucrar a todos y a todas de una manera que lo educativo pueda ser tramitado para que devenga en algo positivo. Si no, va a ir al fracaso. Es muy difícil que algo se instale con fuerza cuando solamente se impone. Lo presupuestal es básico, es fundamental. Debemos ser conscientes que estamos ante una situación en la que estamos reduciendo el presupuesto en educación en más de 140 millones de dólares. Es un montón. Y la restricción política tiene que ver con esta cuestión de la participación, la cuestión de involucrar a los actores que día a día forman parte de la educación. Maestra Sofita Albotier, la verdad que te agradecemos mucho por este ratito que nos regalaste, pero mucho más por el ratote que estuvieron trabajando con Pablo Caggiani y Gabriel Kirichi para que desde Siembra podamos tener este material riquísimo para todas y todas ustedes que quieran entrar a leerlo. Y la situación de la educación es un problema súper real, es algo que nos abraza a todos y todas, y bueno, que nos tenemos que tomar un rato para leerlo y tomar un rato largo también para reflexionarlo. Y tiene que ser algo que nos preocupe y que nos haga ruido acá en la panza a todos. Bueno, es un poco la idea, y después del ruido a juntarnos y a seguir haciendo, proponiendo, generando. La invitación está hecha. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias a ustedes.